Hola, hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Hope Podcast, un Hola, espacio de esperanza. Hola, Vane, ¿cómo hola estás? Abby, ¿cómo vas? ¿Cómo, cómo estás, Vane? ¿Qué nos cuentas de nuevo? Todo muy bien, ¿Todo todo tranquilo? tranquilo, sí. ¿Qué te parece estar en el episodio número 25 del espacio? Mi segundo episodio, amigo, siendo oficial, No, oh no, my no, God. tu tercer o sea, a ver, oficial segundo, pero con nosotros tercer episodio. Es verdad, tercer episodio, pero Por favor, vamos a aclarar lindísimo, las lindísimo. cosas. Increíble, increíble, la verdad. A ver, el tema hoy día es un tema muy lindo, Ok, eh, se llama cargar la cruz, cargando ¿ok? tu cruz, ok. Y bueno, el día de hoy vamos a comentar acerca de esto, pero también explicarles un poquito de cómo es todo el proceso de cargar la cruz. Claro, o sea, entendemos que el cargar una cruz se podría interpretar de muchísimas formas. Ujú, De ujú. muchísimas formas. Como nos dijo Vane, cargando tu cruz, en el episodio número 25. Cierto, no está Andrés. No. Por favor, pónganos música triste. No, mentira. No está Andrés porque no pudo, se le complicó. Pero, nada, estamos Vane y yo, que Aquí estamos. nosotros estamos llenos de palabras también. Bueno, yo creo, Vane, que cuando decimos cargar tu cruz, creo que es necesario negarnos al yo, Así que es. nuestros deseos y que nuestros anhelos menguen para que los de Cristo prevalezcan cada vez más y más. Tomar tu cruz no significa llevar una carga pesada, tampoco significa llevar una carga que no nos corresponde. Ujú, Porque recordemos lo que también nos dice Mateo 11:30, ligera es mi carga. así es. Entonces, Ujú, yo creo que cargar tu cruz es justamente lo que te conversaba hace un momento, Vane, es oír el llamado y corresponderlo. ujú, así es. Es rechazar lo que tu vida es rechazar lo que esta vida y sus placeres puede ofrecernos y caminar hacia un futuro que muchas veces parece incierto, pero con responsabilidad y fe tomas tu cruz y vas sin ningún tipo de reproche. Así es. Algo que decía Javi al principio que era de negarse a sí mismo, de dejar el yo a un lado. Yo creo que el yo muchas veces puede sonar como que si fuera una persona egoísta, pero Ujú. en realidad no viene a ser así siempre, ¿ok? Hay que recalcar eso porque eh, no siempre vamos a tener ese corazón. Obviamente somos humanos y nos equivocamos, em, No, pero, no quiere decir que siempre nos equivocamos ajá, así. no quiere decir que eres egoísta en sí. Todos somos. Ajá. Pero yo creo que más que todo es esa falta de conocimiento o de madurez espiritual en la que se nos dificulta empezar a vivir el por y para él, Wow. porque a veces puede ser un poco difícil dejar el yo y de una pasar al por y para él, pero ese proceso es el que no conocemos y obviamente solamente lo vamos a conocer es leyendo la palabra, conocer cómo es Jesús y ahí vamos a ir creciendo espiritualmente y vamos a ir madurando y ahí vamos a empezar a vivir el por y para él. Y el yo, o sea, nosotros vamos a ir menguando y Cristo va a ir creciendo. Entonces, esa es como que la diferencia de cómo cambiar de el yo a él. Ujú. O sea que el que yo tenga cada vez menos importancia y que Cristo Ajá. obtenga la importancia que Así es, realmente pero amerita. eso se obtiene conociendo a Jesús en la palabra y así mismo vamos a ir creciendo espiritualmente. Ujú, Llenándose de conocimiento, justamente lo ujú, que nos decía Vani, llenándose de conocimiento, de palabra, obviamente sirviendo. O sea, ujú. totalmente, comparto lo que dices. Sí, sí. Realmente va de la mano y que justamente es lo que nosotros queremos comentarles a ustedes en Ujú. este día. Cada llamado tiene su grado de responsabilidad según cuál sea tu ministerio. Así es. Ya, Sí. el tomar nuestra cruz e ir significa no solamente obediencia, es amor por Jesús, es vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos plenamente de Él. Creo Ujú. que es una responsabilidad con la que nosotros lidiamos por amor a Jesús. Justamente lo que tú me decías, ¿cuál es el fin? Ajá, ¿hacia dónde? ¿Hacia ¿Hacia dónde? dónde? ¿Por qué lo hacemos? Ujú, ¿O por qué buscamos hacerlo? ¿Por qué buscamos lidiar con una cruz, diciéndole de esa forma? Por nada. ujú. No tiene sentido tampoco. Exactamente. Y la cruz también significa
caminar con Jesús día a día. Y eso te va a implicar dejar de lado muchas cosas que te cuestan dejar. eh, Tal vez puedan ser tentaciones, tal vez puedan ser orgullo, tal vez pueda ser temor mismo, Amén. miedos, vergüenza, todas esas cosas. Cuando tú decides caminar con Jesús, entiendes que eso debe cambiar, eso debe menguar. Y como él lo dice en su palabra, y Javi lo dijo, su carga es ligera. Entonces, si caminas con él, créeme que todas esas cosas ya dejan de pesar, porque obviamente vas junto con él. Y también, conforme vas cargando la cruz, como Jesús lo hizo, es una muestra también de entrega y de servicio, Amén. cosa que nos va a costar muchas veces eh, hacer algo por alguien que nos lastimó, hacer algo por alguien que se Total. equivocó, así como Jesús lo hizo, cargó una cruz y él cargó con nuestros pecados, que nosotros no merecíamos ser salvados, Amén. pero él aún así decidió hacerlo. Entonces, algo que conversaba con alguien cercano es que él lo ve como el amor al prójimo. Wow. Y muchas veces amar al prójimo es amar al prójimo sin importar quién sea. El Señor no pone que si es bueno o es malo. El Señor dice a quien sea. Entonces, obviamente, el ego, el orgullo va a estar en nosotros y no, se nos va a dificultar amar al prójimo por ave motivo, circunstancia, condición, diferencias que nosotros tengamos. Pero tu cruz es decir, ok, dejo de lado todas estas cosas y voy a amar al prójimo. Así te cuesto, así sea difícil. Pero como yo decía, caminar con Jesús, amar al prójimo. Y tu carga va a ser mucho más ligera porque va juntamente con él. O sea, y mira que pusiste el mejor ejemplo que pudiste haber planteado Ujú, en el espacio, que fue cuando Jesús cargó la cruz. En la cruz no solamente era un madero, ujú, estaban nuestros pecados, estaban nuestras llagas, estaban nuestras rebeliones, estaba un sinfín de cosas. ujú, Sin embargo, lidió con ese peso ujú, del mundo entero, de nosotros, de quienes nos están mirando, ujú, y fue y obviamente murió como murió por amor a nosotros. ujú, Entonces, creo que el ejemplo que pusiste fue el mejor que pudiste poner. ujú, Y yo justamente lo que también me estaba dando cuenta, em, también yendo un poco más como que por el área del servicio, del menguar a mí mismo para que ujú, Cristo crezca, lo podemos ver en Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ujú, Como nos enseñan las escrituras, el seguir a Cristo y el aceptar a Cristo es volver a nacer literalmente. ujú, Entonces, el viejo yo que atrás muere, o sea, y nace el nuevo yo. Somos discípulos de Cristo y seguimos a Cristo. ujú, Y es que el seguir a Cristo significa eso, dejar todo atrás, seguir una vida en donde solamente Él sea glorificado. Entonces nosotros decimos que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. así es. ¿Cuál fue el sacrificio? El acto de amor más grande que ha podido conocer el ser humano, la cruz del Calvario, Ujú, lo que nos decían a su momento. Entonces, yendo más allá, por un tema del servicio, creería yo que tendríamos que predisponer nuestra mejor actitud hacia un servicio porque todo es con excelencia, por y ujú, para Él. ujú. Entonces va justamente con lo que nos decías. Ajá, y me gusta que hablas acerca de el sacrificio que hizo Jesús. Yo creo que nuestra vida también debe ser una vida de sacrificio. Amén. Debe ser una vida de donde eh, llevas todo eso delante de Él eh, y lo usas como sacrificio. O sea, te entrego todo esto, tómalo y, y eso es sacrificarte por algo, Amén. ¿ya? Y muchas veces también eh, hacer algo por alguien, servir, también va a significar un sacrificio, porque te va a tocar eh, entregar cosas o dejar de lado cosas que te van a costar y eso ya es sacrificar algo por causa de Jesucristo.
Entonces, eh, Jesús es nuestro mayor ejemplo de cargar una cruz, literalmente. Él es el mayor ejemplo y solo vas a conocerlo, solo vas a saber de eso yendo a la palabra. Es la única forma de poder conocer a Jesús y la única forma de poder aprender a cargar una cruz, como Él lo hizo. Amén. Ujú, O sea, bueno, y cuando eso pasa, realmente es muy fuerte. Cuando ujú, el Señor te pide un sacrificio es muy, muy difícil. Tenemos la historia de Abraham. ujú, Qué, qué difícil. Abraham, una persona que pidió tantos años por un hijo, por ujú, descendencia, y cuando le fue dado, el Señor le pide que esa descendencia que le fue otorgada, ujú. que él mismo le quite la vida. ¿Tú te imaginas eso? Qué difícil, la O sea, verdad. creo que hasta la persona más capacitada en temas de palabra, Biblia, creo Ujú, que, bueno, y es normal, somos seres qué humanos, pero, difícil. pero imagínense, o sea, hasta dónde. Y eso que esa historia también tiene un sinfín de interpretaciones. Pues, o sea, ¿tú cómo ves ese acto de parte de Dios? Porque obviamente muchas personas dicen, no, pero ¿cómo Dios le va a pedir que Ujú, sacrifique? Nada que ver. Yo lo veo de corazón, lo veo como una prueba de la obediencia y fe ujú. de Abraham. Sí, es que el Señor muchas veces nos va a probar con las cosas que más nos cuesta dejar. Y es para poder pesar nuestro corazón y decir en dónde está Él, ya Wow. que prevalece más, en dónde está Él. Porque es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas entraba el hijo de Abraham. Entonces, obviamente, el Señor lo hizo como una prueba para saber si en realidad Abraham era digno de él. Wow, Entonces, imagínese. cuando Abraham lo hizo, Qué eh, qué difícil, ¿verdad? cuando Abraham lo hizo, obviamente en su corazón había mucho Dolor, dolor, mucha incertidumbre, incertidumbre. mucho miedo, mucho temor, Obvio, total. pero su amor por Dios prevalecía. Por sobre todas las cosas. Y saben, algo bueno de entender esto es que cuando el Señor nos pone pruebas, es saber que algo bueno nos va a dar, ¿ya? Algo bueno va a salir de esa prueba. Amén. Justamente hoy día aprendí en mi iglesia de que los procesos es porque algo bueno viene. Amén. Y, y de ley, ese acto de sacrificar llenó tanto a Abraham y a su familia. Y bueno, nosotros también venimos a ser como que la descendencia de Abraham. Pero el Señor cumplió con la promesa que le dio a Abraham. Entonces, créanme que las pruebas que el Señor nos pone y esos sacrificios Tiene un que propósito tenemos siempre. que llevar delante de Él es como un propósito. Y el Señor siempre va a tener su as bajo la manga y Él va a saber, me voy a repetir, espérate. Y así. Oye, por si Tranqui, acaso, tranqui. antes de que sigas, el Señor siempre va a tener su bajo a la manga. ¿Cuánto te falta a ti para culminar? ¿Poquito o Poco. mucho? Porque, por ejemplo, mira, a mí me falta desde aquí hasta acá. Ya termino. O sea, poco. Yo tengo como unos puntos de cómo empiezo a cargar mi cruz, Ya, pero dale. los nombres y nada Dale, más. dale. Entonces, dilos tú para yo ¿En qué después dar el estaba? cierre. Como un as bajo la manga. Allá. O sea, que el Señor tiene como un Ya. as. El Señor siempre tiene un as bajo la manga. Él sabe lo que hace. ¿Y por qué lo Entonces hace? hay que confiar en Dios en medio de las pruebas y en medio de esos sacrificios que nosotros damos en medio de la cruz. Así como Jesús cargó la cruz, sabía que Dios tenía un plan y él era el plan y él tenía que Amén. cumplir con el plan porque algo bueno iba a suceder. Así mismo nosotros, cuando carguemos nuestra cruz, nosotros vamos en pos de Él, pero algo bueno va a salir de eso. No es un martirio, no es un sufrimiento, no es un castigo cargar la cruz. Créanme que es Una bendición. ir a Él. Amén. ¿Y quién no quiere ir en Él? ¿Quién no quiere ir a Él? ¿Quién no quiere ir en pos de Él? Eso, amén. Entonces, yo creo que, ¿verdad? Si me dicen eso, yo vamos con todo, vamos con la cruz, no me importa nada. Y creo que eso hemos hecho eso Javi y yo, coger nuestra cruz y avanzar. Claro, Ajá. es complicado, pero creo que cada quien
Tiene que lidiar con su pequeña Ajá, o grande cruz. ajá, cada cruz es distinta, amigos, por si acaso. Cada cual lleva su cruz y lo que lleva es distinto, pero el Señor tiene un plan para cada uno. Amén. Entonces, simplemente es confiar en ese plan. Y tal vez te preguntes cómo es cargar la cruz, porque como decía, por falta de conocimiento no sabemos cómo hacerlo, pero hay varios pasos o varias cosas que nos enseñan a cómo cargar la cruz. Y el primero es aprender a reconocer que tenemos un corazón autodependiente. Ok. Es entender de que nosotros tenemos esto dentro de cada uno, que queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y creernos de que lo podemos todo. Ujú. Entonces, cuando empiezas a reconocer de que tenemos un corazón autodependiente y empezamos a negarnos a nosotros mismos, ahí empiezas a cargar esa cruz, a decir, yo dejo de ser autosuficiente, autodependiente y empiezo a cargar esa cruz y sé que voy junto con Cristo. Ya no Amén. vas solo, ya no lo Amén. haces tú solo, sino que lo haces con Cristo. Amén. Entonces, ahí empieza ese negarse a sí mismo y empezar a caminar con Él. Ahí es donde Él entra a decir, ok, dejaste todo esto, dejaste de ser así, ahora puedo entrar yo a caminar contigo. Y también aprender a servir con un corazón limpio, como Cristo vino a servir, ¿ok? Él era santo, él era puro, y nuestro servicio también debe ser así, ¿ok? Amén. Vivir en santidad, Con excelencia. ajá, hacer todo bien, hacer todo con excelencia, pero como les decía, es aprender a servir. Entonces Amén. todos los días aprendemos cómo es servir. Y la Biblia tiene muchísimas historias de cómo Cristo vino a servir y todo lo que hizo y de la forma en que lo hizo. Entonces yo creo que en la Biblia encontramos absolutamente todo Un eso para testimonio. nosotros aprender a servir correctamente. El otro punto es darle nuestro tiempo, pero sobre todo darle nuestra agenda a Dios. Wow. Porque muchas veces tenemos nuestra agenda escrita y todo lo que vamos a hacer, pero cuando decides darle el tiempo a Dios como primer lugar, créeme que la agenda puede que el Señor la ordene, puede que el Señor la haga conforme a como tú tienes escrito, pero creo que ni nada mejor que esa agenda se acomode como Dios quiera. A su voluntad. Ajá, porque muchas veces van a haber cosas que no completes o muchas cosas que no logres y te vas a frustrar. Pero cuando le empiezas a dar ese tiempo a Dios, créeme que Él empieza a ordenar absolutamente todo. Y te va a costar dejar la agenda o los planes que tienes y todo lo que tienes en mente. Pero créeme que cuando Dios entra, Él sabe cómo acomodar y hacer que las cosas se Las piezas. consigan. Ajá. Y darle nuestro tiempo a Dios también significa tener tiempo en su palabra, congregarse y esperar en Él. ¿Ok? Entonces, Salmos 27:4 dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para Wow. contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Wow. Entonces, que nuestro corazón siempre diga una sola cosa le pido al Señor. Que nuestro corazón siempre lo desee. Ajá, y habitar en la casa de Él. Y ojo, no es pasar todo el día metido en la iglesia, es habitar en su En presencia. comunión, en Ajá, intimidad. en Él, Amén. exactamente. El otro punto es esperar y confiar en Dios. No podemos confiar en nuestra propia inteligencia, sino en lo que viene de Dios. Que muchas veces creemos que las cosas van a salir como nosotros pensamos, pero cuando decidimos esperar y confiar en Dios, esa inteligencia nuestra, váyase, viene la inteligencia de Dios, viene Divina. la sabiduría de Dios. La que proviene del cielo. Ajá. El otro punto es obedecer y no quejarse. Amén. Ojo, no quejarse, que es lo que hacemos absolutamente todos cuando cargamos una cruz. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y simplemente es obedecer. Abraham obedeció, ¿ok? Y no se quejó. Tal vez en su corazón había temor, miedo, pero no se quejó. Tal vez Simplemente obviamente obedeció. dudó. Dudaba, Sí, pero obviamente no dudaba, las pero no presentó. como una forma de, Señor, porque a mí. ¿O por qué yo tengo Ajá. razón? Entonces, la cruz va a incomodar, eso sí, la cruz va a estar A encima pesar un tuyo, poco. va a pesar un poco, ¿ya? Pero el Señor también nos llama a incomodarnos,
¿ok? Cuando decimos servir, también es incomodarse. Y incomodarse no es como que, ay, esto me molesta, sino como salir de tu zona de confort y empezar a Exactamente. hacer cosas que tal vez no los haces siempre o tal vez no estás acostumbrado y eso ya es incomodarse, ¿ok? Como por ejemplo el dejar el orgullo atrás con una persona que te lo está lastimado, igual eso también es Ujú. incomodidad para uno, a Es fin de cuentas. incomodidad, claro, obviamente, te va a costar un poco, pero el Señor nos manda a incomodarnos y hay que ser obedientes Amén. y sobre todo dejar de quejarse. Estaba escuchando. Amar a Dios por sobre todo, como le decía antes, amar a Dios por sobre todo y con todo el corazón. Que el pecado te va a impedir cargar la cruz y amar a Dios, Amén. ¿ok? El pecado te va muchas veces a llenar la cabeza de pensamientos de que no eres digno Porque no es de suficiente. ir a Él. Pero el Señor dice que el que toma su cruz sí es digno de ir a Él. Entonces la idea es cargar nuestra cruz a pesar de todo y vamos a poder ir a Él, pero sobre todo vamos a poder amar a Dios. Amén. Y por último, compartir el Evangelio y dejándote guiar por el Espíritu Santo. Compartir el Evangelio es un poco complejo, no todo el mundo lo puede hacer tan fácil, pero estamos llamados a. Eso es lo que Hacerlo. el Señor le dijo a sus Amén. discípulos. Vayan y hagan discípulos también, todas las naciones hasta los Y confines de hacer la tierra. discípulos. Amén. Y compartir el Evangelio es el primer paso para poder hacer discípulos, ¿ok? Entonces no vamos a poder hacer discípulos de la noche a la mañana, pero debemos ir compartiendo el Evangelio y de esa forma podemos ir haciendo esos discípulos que el Señor nos manda, ¿ok? Pero sobre todo dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque todo no podemos hacer solos. Tal vez Jesús no está aquí físicamente, pero su Espíritu lo está. Entonces, Él es el que nos guía para poder hacer las cosas como Mm. Él las hizo. Necesitamos esa sabiduría por parte del cielo. Entonces, compartir el Evangelio va a ser un trabajo arduo que necesitas de conocimiento y necesitas ir a la palabra sí o sí para poder conocer cómo Jesús empezó su ministerio y cómo empezó a compartir la palabra, Amén. cómo empezó a hablar de Dios. Entonces, todo está en la Biblia. Si no vas a la Biblia, créeme que no vas a poder saber cómo cargar una cruz, cómo compartir el Evangelio, cómo servir como Cristo sirvió y Si no abres el manual de vida, ¿cómo vas a atravesar la vida? exactamente, ¿cómo vas a vivir si no Wow, abres el manual de me vida? salió un tremendo fact. Así que sí, familia, o sea, totalmente lo que nos decía Vane. La verdad que es un tema que tal vez confronta mucho, pero nos enseña muchísimo a poder caminar, tal vez con peso, con incomodidad, Ujú, con tal vez con un poco de molestia en muchas ocasiones, porque cada quien tiene su cruz, como lo comentábamos con Vane, pero en ese momento, o sea, en ese momento solamente tienes que persistir porque, como nos decía, si tal vez pasas por algo que puede ser pesado o fuerte, es porque algo mejor te está esperando, o sea, ujú, algo mejor va a pasar. ujú, Así que a ti, familia de Hope, que nos estás mirando, escuchando, y si estás pasando por un momento difícil, persiste, persiste y no abandones, persevera. ujú, Es difícil, lo sabemos. La vida bajo el telón de Dios jamás iba a ser fácil. Es morir y nacer de nuevo. ujú, Es hundirse y confiar. Es perseverar y testificar, porque escrito está, tu gloria postrera será mayor que la primera. ujú, Vemos muchos personajes en la Biblia que lucharon durante años, que confiaron en Dios durante décadas. Con un ministerio ligero, muchos de ellos arruinaron su vida por completo a causa del Evangelio, ujú, de seguir a Cristo. Incluso otros murieron por ujú, Cristo. Simplemente oían el llamado, tomaban en sus hombros la tarea que ha puesto el Señor en sus vidas y lo mejor de todo es la recompensa, que es la vida eterna. ujú, Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda a su vida a causa de mí o el Evangelio la salvará. Cargar tu cruz significa seguir a Jesús aun cuando no es fácil. No se trata solamente de sufrimiento, sino de obediencia, entrega y amor diario. Es ujú, decidir morir al ego y al orgullo y a la comodidad para vivir conforme a la voluntad de Dios.
cada cruz es distinta, pero Dios nunca nos deja cargarla solos. Al final Ujú, la cruz siempre nos conduce al propósito y a la vida eterna. ujú. Así ¿Qué te es, pareció el episodio así hoy, es. Vane? Dejemos de quejarnos y empecemos a cargar Recargado. la cruz con alegría, con gozo, aunque muchas veces se ponga Amén. difícil la situación. Así Amén. como Jesús muchas veces se caía llevando la cruz, pero venía Amén. alguien a levantarlo. eh, o en ese camino al Al Calvario. al Calvario, ese camino del Calvario fue un poco difícil. Él recibió muchísimas cosas malas, insultos, golpes. Y no digo que nuestra vida va a ser físicamente así, pero los golpes que nos da la vida o las Son cosas que nos fuertes. pasan, las situaciones que nos pasan, que son fuertes, debemos ir a eso. Debemos, así como Jesús cargó la cruz y llegó, así mismo nosotros tenemos una meta que es Cristo Amén. y debemos sí o sí pensar y tener nuestra mirada fija en Él. Que la meta siempre sea Él. Exactamente, y llevar esa cruz, así cueste, así pese, pero créanme que la recompensa es aún mayor. Y, y nada, nada amigos, la verdad que empecemos a cargar la cruz con alegría, con gozo, a pesar de, créanme cómo va a ser un poco más ligera la vida, porque la estamos haciendo junto con Jesús, no solos. Y con mucha Entonces, fe. ajá, debemos de cargar la cruz solos, créanme, y empecemos a cargar de verdad la cruz con Jesús. Bueno, familia, hemos traído este episodio con muchísimo amor y cariño para ustedes. El episodio número 25 del espacio. Esperemos, Andrés, no se nos joder loco, no, mentira. Esperemos, Andrés, esté con nosotros en el episodio 26, que seguramente va a ser Sí, dile que sí. una palabra sabia y hermosa y Ujú. ¿cómo sería? ¿Confrontante o ¿Qué quieres decir? reconfort? ¿Qué quieres decir? Tú y yo, sí. Una linda palabra A ver, para todos ustedes, reconfortantes. de confortar, ajá, de Ya, confortar. entonces nada, familia, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que el Señor tenga de ti misericordia y guarde siempre tu entrada y tu salida. Nos despedimos sabiendo que la palabra sembrada caerá en tierra fértil como lo es tu corazón. Amén, así será. Nos vemos en el siguiente episodio, ¿verdad? Sí, Te espero. sí, sí. Nos esperamos. Chao. Chao.